Después vamos a orar por las tormentas. Quiero darte una palabra de toma tu asiento ahora, ya que contaste tu tormenta. No te creas que hacer la voluntad del Señor te va a traer siempre bienestar. Decíselo a la distancia al que le contaste tu tormenta. Dale, decile, no te creas que hacer la voluntad del Señor te va a traer bienestar. A veces, para hacer lo que Él quiere, tenés que enfrentar muchas dificultades. Es decir, Jesús a los discípulos les había dicho de que cruzaran el mar en el momento más inoportuno, pero porque era el momento necesario. Era el momento en el que Él tenía que salir, el momento en el que Él tenía que cruzar. ¿Por qué? Porque del otro lado lo estaban esperando para tremendas cosas. Entonces no podía perder tiempo, porque si se quedaba descansando del otro lado, si hacía algo que parecía prudente, iba a llegar demasiado tarde. Así que Él salió con tiempo y se enfrentaron a esa situación tan complicada de la tormenta. En otras palabras, la tormenta no fue algo sobrenatural, porque a veces nosotros cuando queremos servir al Señor y nos encontramos con problemas, nos encontramos con trabas, nos encontramos con dificultades, a veces nuestra primera tentación es empezar a reprender al diablo, ¿no? Pero este diablo, y el diablo llorando en un rincón diciendo, otra vez me están echando la culpa a estos tipos, qué cosa seria. Lo que tenemos que hacer es entender que obedecer a Dios va contra cualquier naturaleza. Y todo lo que va contra cualquier naturaleza va a hallar verdaderos obstáculos. Pero, ¿qué es lo que quiero añadir? Que cuando atravesamos las tormentas, crecemos más. En el proceso de hacer la voluntad, los discípulos y Jesús mismo se enfrentaron a un momento muy duro. ¿Por qué? Porque nos dice la Biblia que las olas cubrían la barca y la anegaban. ¿Qué significa anegar? Se estaba inundando. Esto es lo interesante de las embarcaciones, ¿no? ¿Quién sabe hace cuántos años? Bueno, Noé. Noé descubrió que podía estar sobre el mar sin mojarse. ¿Te diste cuenta de eso? Ahí estaba disfrutando un tremendo momento, ahí estaba sin contacto. Qué seguro que se siente uno arriba del agua en algo que está flotando, pero de pronto los discípulos que se sentían tan seguros del agua, tan separados del agua, tuvieron que empezar a mojarse. Es como que la barca ya no les estaba dando la seguridad que ellos tenían. Era como estar en una barca, es casi como ver televisión. Vos viste que en la televisión vos ves una buena película, ves explosiones, cosas, y no te salpica nada de todo eso. Vos estás lo más bien mirando televisión. Pero ¿qué pasó en este caso? En este caso nos encontramos que los discípulos estaban empezando a sentirse mojados. ¿Por qué? Porque no hay invento humano alguno que cambie la naturaleza. En los momentos de dificultad, se nos va apoderando la sensación de que poco a poco es como que nos estamos hundiendo, ¿no? Uno dice, ¿en qué va a terminar esto? Es como que las cosas se van poniendo peor. ¿En qué va a terminar? Pero el otro sentimiento que se apodera de nosotros es el de creer que Dios está durmiendo. Y Jesús estaba durmiendo, ¿dónde? En la popa, en la parte de atrás de la barca, sobre un cabezal. Y yo me puse a investigar qué era un cabezal, porque yo imaginaba que sería algún cabezal, algún mástil, alguna cosa. No, era una almohada. O sea que Jesús se puso bien cómodo en la barca. Los discípulos estaban que partían los dientes de pánico. Y Jesús hasta había preparado la almohada. ¿Y qué fue lo que le plantearon al Señor? ¿No tienes cuidado que perecemos?
En realidad, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron si hubieran estado en nuestro tiempo? ¿No te importa nada de nosotros? Vos estás cómodo y no te importa nada. Vos sos especialista en caminar sobre las aguas, montones de cosas, pero nosotros vamos a morir, no te importa. Y ahí entonces Jesús ordenó a la tormenta que cese y recriminó la falta de fe en los discípulos. Ahora la pregunta es, ¿la tormenta que Jesús paró, la paró para salvarlos? La verdad que yo no sé si paró la tormenta para salvarlos o para complacerlos. Tal vez calmó la tormenta para calmarles el susto que iban a pasar. Porque cuando frena y detiene los vientos, Él lo hizo después que los discípulos lo despertaron a los gritos. Leí por ahí en un artículo que fe débil, oración fuerte. Interesante, ¿no? Cuando más débil la fe, oración más fuerte. Clamaron, Señor, Señor. Y ahí el Señor despertó, les dice que se calmen a la tempestad y de pronto les dice, ¿pero dónde está la fe de ustedes? Es como que en realidad el Señor paró la tormenta de pura misericordia. Ahora, cuidado, Dios no hace las cosas solo porque le pedimos. Dios hace las cosas porque coopera juntamente con nosotros, se mueve juntamente con nosotros. Y muchas veces las cosas que les pedimos las hace por misericordia, simplemente porque pone su corazón en nosotros. Pero el tema es que Jesús vio que los discípulos no tenían la fe suficiente como para creer que iban a llegar al destino. Entonces los alivió del susto. En otras palabras, cuando los discípulos llegaron a la orilla, no dijeron, casi morimos en esa tormenta. Ellos dijeron, casi morimos del susto en esa tormenta. La tormenta no los iba a matar, pero el susto sí los iba a matar. Y esto es lo que muchas veces nos pasa a los cristianos. Creemos que las tormentas nos van a matar, pero en realidad lo que nos mata es el miedo. Lo que nos mata es el susto. Muchas veces que hay incendios o avalanchas, lo que más mata a las personas es el pánico. Cuando uno ve algunas escenas, hace un ratito, había visto por ahí una imagen de un terremoto y se veía cómo en los lugares donde no hubo ninguna víctima eran lugares donde las personas estaban bajando calmadamente por la escalera sin entrar en pánico. Cuando los discípulos llegaron a la orilla, se encontraron con una ciudad que tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque había un endemoniado que tenía atemorizada a toda la zona. La gente estaba aterrorizada con ese endemoniado que estaba desnudo, que era fiero, que causaba pánico a toda la gente. Lo ataban, lo engrillaban y el hombre se soltaba y volvía a ser de los suyos. Y encima, miren qué interesante, cuando Jesús se enfrenta al endemoniado, les dice, ¿qué tienes con nosotros? Que has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Y sabés qué fue lo que le pidieron los demonios? En Lucas dice que no los envíe al abismo, pero en los otros evangelios le pidieron que no los envíe a otra región. Es como que los demonios le decían, estamos tan cómodos acá. Nos tratan tan bien acá. ¿Dónde serán los lugares que tratan bien al demonio? Los lugares donde hay miedo. Los lugares donde no hay fe en Dios. Gadara era una tierra en la que no había fe en Dios porque eran los descendientes de la tribu de Gad que desde un principio había decidido quedarse del otro lado de la orilla y era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo para que se transformaran en una ciudad de incrédulos donde criaban cerdos y donde prefirieron que Jesús se vaya en lugar de estar haciendo libertades. Ahora los discípulos se estaban encontrando con una situación complicada, pero los discípulos ya no tenían miedo porque habían aprendido que Jesús es todopoderoso y que ante Él no hay nada imposible.
Jesús no calmó la tormenta para salvarlos. De hecho, Él dormía plácidamente y hubieran llegado a la otra orilla atravesando la tormenta. Vos cuando vas a servir a Dios tenés que saber que vas a enfrentar. No te pongas a reprender al diablo, no te pongas a lamentarte. Vos sabés que desde el momento que decidís rendir tu vida a Cristo, vas a enfrentarte con esas tormentas naturales, porque el mundo le sorprende que vos no estés en la misma carrera de desenfreno y te va a ultrajar y te va a perseguir. Y cuando vos quieras servir a Dios con más fuerza, te vas a encontrar con más resistencia. Pero tenés que saber de que vas a llegar a la otra orilla, porque el Señor es el que te llamó y te invitó a hacerlo. Pero quiero terminar diciendo que si nosotros vamos con Jesús, no hay tormenta que nos pare. Podríamos aprender algo mal de ese pasaje, ¿no? Creer que Dios está obligado a guardarnos de todo lo que se nos ocurra. Por ahí te vas al corso de Gualeguaychú, ay, el Señor me va a guardar. Y de pronto un borracho te pega un botellazo en la cabeza, ¿cómo no me guardó? A veces podemos pensar esto, no, Dios no nos guarda de todo lo que se nos ocurre. También podríamos pensar que si lo servimos y hacemos su voluntad, no va a haber tormentas. No es así. Servirlo al Señor demanda un esfuerzo. Pero tenemos que observar algunos detalles de este pasaje. En primer lugar, Jesús se quedó más tarde de lo acostumbrado en la costa antes de salir. Él tenía que cumplir con una misión. Él no se iba a ir sin despedir a cada uno de los que estaba en la otra orilla. Y cuando la Biblia habla de despedirlos, habla de atenderlos. Jesús no iba a parar hasta atender al último de los que estaba. Gracias a Dios que Jesús no trabajaba con una agenda como las nuestras. Que dice, no puedo, estoy ocupado, chao, me voy. Y lo dejan pagando. No, Jesús toma tiempo para atender a cada uno de nosotros. Pero además de esto, Jesús les dio la orden a los discípulos, vamos a la otra orilla, y nos dice que así como estaba lo llevaron. No descansaron antes, no hicieron preparativos, no llevaron víveres, sino que Jesús dijo, ya, embarquémonos, y aprovechó la noche para que su cuerpo y su mente descansaran sobre una almohada en la popa del barco. Los discípulos se embarcaron en esta aventura no porque se les ocurrió, sino porque Jesús lo había mandado. Y ahí está el secreto de saber que no hay tormenta que te pare. Cuando Jesús te manda a hacer algo, no hay tormenta que te pare en ningún sentido. Vas a tener tormentas que crees que te van a destruir y que te pueden infundir un poco de miedo pensando que no vas a llegar. Te va a parecer que poco a poco te estás hundiendo y hasta te va a dar la sensación de que Dios se quedó mirando para otro lado, se desentendió, durmió, y te va a dar la impresión hasta que no le importás nada de nada a Dios. Pero es interesante que Jesús estaba en la popa del barco. ¿Sabes dónde es la popa? ¿Viste que está proa, popa, babor, estribor? Cuando se dice viento en popa, ¿qué quiere decir? Que el viento sopla de atrás, así que uno tiene buena ventura, buenos vientos. Así que los discípulos creían que estaban solos. Los discípulos creían que estaban solos. Pero era cuestión de mirar un poquito hacia atrás. Y ahí Jesús estaba en la popa. A veces nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios vamos a tener la sensación de que estamos solos, pero es cuestión de mirar un poquito para atrás y darnos cuenta, ahí está Jesús bajo el control, a Jesús lo tenés en tu barca, no te preocupes por nada de esto. Te crees que vas solo, te crees que vas al frente, pero el Señor está detrás de todo esto. Hoy estaba leyendo un texto hermoso en Isaías. Casualmente abrí la Biblia y dije, qué hermosa palabra. Dice, en aquel tiempo, cuando te vayas para la diestra o para la siniestra, vas a escuchar una voz atrás tuyo que te va a decir el camino que tenés que seguir. Qué lindo esto que dice Isaías. Jesús, el gran maestro, lo nombra Isaías en ese pasaje. Si Jesús está en la barca,
es porque te mandó zarpar. Así que cuando te encuentres en los momentos difíciles, ¿qué tenés que hacer? Simplemente clamar y saber que no es fácil embarcarse en la travesía de la fe, pero saber también que si Jesús te mandó, vas a llegar a la otra orilla. Ahora quiero que busques a esa persona a la que le habías contado tu tormenta. Ponete de pie. Busca a esa persona que le contaste cuál era tu tormenta. Búscala. Y ahora decile o pregúntale, ¿lo tenés a Jesús en tu barca? Si lo tenés en tu barca, decile con toda confianza que vas a llegar a la otra orilla. Oramos al Señor. Dios amado y bendito, te agradecemos tanto por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor hacia nosotros. Señor, sos tan bueno y tan misericordioso. Señor, no queremos lamentarnos por las tormentas, solamente queremos preocuparnos en hacer tu voluntad y estamos seguros que vamos a cumplir tu voluntad y tus propósitos. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tus misericordias, gracias por estar siempre dirigiéndonos y guiándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y tengas un hermoso domingo.